Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Buenas noches, Ulises. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Buenas noches, Licen. Blanquita, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenas Buenas noches, noches, licenciado. Licen. Buenas noches, Licen. ¿Cómo están, compañeras? Bienvenidas. Buenas noches, licenciado. Carmencita, ¿cómo Buenas está? noches, Licen. Señores y señores, iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de ciencias naturales. Bienvenidos de esta semana a la semana número 3, correspondientes a la unidad número 6. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales. Estamos en la unidad 6 con el título Ciclo celular y reproducción. Estamos en el tema número 3. Vamos a continuar viendo. Habíamos visto lo que es el embarazo, habíamos visto el proceso, todo el proceso que conlleva. Ahora vamos a ver las infecciones de transmisión sexual, los problemas de salud sexual y reproductiva. Esos son los temas que nosotros vamos a ver. En Buenas el noches, licenciado. Disculpe el atraso. No se preocupe. Tenemos aquí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 6, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en la presente semana? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. De hecho, tienen solo una actividad y es bastante pequeña. Dice, realice una investigación más información sobre el SIDA y otras ITS. Ya vamos a ver qué son las ITS. La extensión de la tarea es mínimo 2 hojas, incluir cromos o imágenes dentro de la tarea. Es lo que ustedes tienen que hacer para la presente semana. El trabajo es 100% a mano, tiene que ser claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental, tienen que cumplir con todos los parámetros que se les solicita. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 6 con el tema infecciones de transmisión sexual, los problemas de salud sexual y reproductiva correspondientes a la semana número 3 del 31 de julio del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 31 de julio, la fecha límite de entrega es el 31 de agosto y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de septiembre. Ahí tiene toda la información pertinente en función del desarrollo de la presente actividad. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Qué es lo que ustedes deben realizar? Vamos a continuar y tenemos acá el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y que nosotros vamos a desarrollar, que nosotros vamos a ver, vamos a ir explicando un poco cuáles son estas actividades, cuáles son esta problemática también que nos atañe a todos, a tanto a hombres y mujeres dentro de este desarrollo, dentro de lo que es el proceso de sexualidad. Vamos a ver las infecciones de transmisión sexual. Se incluyen dentro de este grupo todas aquellas infecciones que pueden transmitirse a través de la relación sexual, aunque algunas de ellas pueden contagiarse también por otras vías. Si una persona enferma mantiene relaciones sexuales con una persona sana, el riesgo de contagio de esta última es muy elevado. A pesar de los avances médicos, estas enfermedades continúan contrayéndose en la actualidad debido o principalmente a dos factores. Primero, el mayor promiscuidad en las relaciones sexuales e inicio de las relaciones en edades más tempranas y también la falta de información acerca de los métodos preventivos. En este sentido, son infecciones de transmisión sexual en sus siglas ITS, por ejemplo, la gonorrea, la sífilis causadas por bacterias, el herpes genital, la hepatitis B, el SIDA provocados por el virus, otros microorganismos como protozoos y hongos pueden provocar dolencias que afectan a los órganos sexuales. Según la OMS, entre los más de 30 virus, bacterias y parásitos que se sabe se transmiten por contacto sexual, 8 se han vinculado a la máxima incidencia de enfermedades de transmisión sexual. De esas 8 infecciones, 4 son actualmente curables.
por ejemplo, el sífilis, la gonorrea, la clamidiasis y la tricomoniasis. Las otras cuatro, tanto la hepatitis B, el virus de herpes simple, HBS o herpes, el VIH y virus de papiloma humano, son infecciones virales incurables, aunque existen tratamientos capaces de atenuar o modificar los síntomas o la enfermedad, no se los puede curar. Las ITS se propagan predominantemente por contacto sexual, incluido el sexo vaginal, anal y oral. También se pueden propagar por medios no sexuales, por ejemplo, la transfusión de sangre o productos sanguíneos. Muchas ITS, en particular la clamidiasis, la gonorrea, la hepatitis B primaria, el VIH y la sífilis, pueden transmitirse también de madre a hijo durante el embarazo o el parto. Una persona puede tener la ITS sin manifestar síntomas de enfermedad. Los síntomas comunes de las ITS incluyen, en el caso de las mujeres, flujo vaginal, secreción uretral o ardor en los hombres, úlceras genitales y también dolor abdominal. A continuación vamos a ver algunas de las ITS más frecuentes, todas se previenen utilizando obviamente el preservativo. Vamos a ver cuáles son estas, tenemos aquí en el siguiente cuadro, nosotros podemos observar cada una de ellas. Vamos a ver las enfermedades y las características, cuáles son las consecuencias o las reacciones que tienen en los cuerpos en cada uno de ellos. Por ejemplo, empezamos con la infección gonocócica producida por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. En los hombres, la parte infectada es la uretra y los síntomas son la necesidad frecuente de orinar y dolor durante la emisión de la orina, así como una secreción amarillo-verdosa. En cambio, en las mujeres afecta a la vagina y el único síntoma es una secreción amarillo-verdosa. Puede transmitirse al feto durante el parto y producirle una fuerte irritación en los ojos denominada oftalmia gonocócica. Entonces, esas son las consecuencias en cuanto a esta primera etapa. A la siguiente enfermedad tenemos la sífilis, producida por la bacteria Treponema piliadum. En la zona genital, en este caso, de este tipo de bacterias, se producen las lesiones similares a las llagas denominadas chancros. Si no se trata, la enfermedad causa deterioros en el sistema nervioso y circulatorio. Puede transmitirse al feto a través de la placenta y causa la sífilis congénita, que provoca graves deformaciones óseas, llagas y trastornos en este caso, como consecuencia, produce la neumonía. En cuanto al herpes genital, producida por el virus del herpes simple, VHS, en los genitales aparecen vesículas en forma de racimos que pueden extenderse a las zonas próximas y ulcerarse. Causan picazón y dolor intenso, además de fiebre y dolor de cabeza. En cuanto a la hepatitis B, producida por el virus de la hepatitis B, VHB en sus siglas, se produce una inflamación y destrucción de las células del hígado. En muchas ocasiones no presenta síntomas. En el caso de que estos se manifiesten, son fiebre, vómitos, dolores abdominales o icteracia, es decir, coloración amarillenta de la piel. La hepatitis B puede hacerse crónica, con lo que el hígado se degenera y puede desarrollarse cirrosis o cáncer. Además de la sexual, existen otras vías de transmisión de la enfermedad, pueden ser sanguíneas y también materno-filial, también puede ser los métodos o los procesos en cuanto a las vías de contagio de esta enfermedad de la hepatitis B. Vamos a la siguiente, verrugas genitales, cáncer de cuello de útero, producidas por el virus del papiloma humano VPH. El VPH es la causa principal del cáncer de cuello uterino y causa también las llamadas verrugas genitales. Se transmite por contacto directo con la piel. La prueba del papiloma permite una detección temprana del virus y aumenta las probabilidades de éxito en el tratamiento. Actualmente existe una vacuna que está en proceso de incorporación al calendario oficial de vacunación a nivel mundial a través de la OMS.
Debido a la incidencia del SIDA y a la problemática que rodea la enfermedad, vamos a exponer sus características a continuación. En este sentido, el SIDA, su nombre deriva de una enfermedad que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y ya define sus características. Así es un conjunto de alteraciones o síndrome que se produce cuando el VIH ataca al sistema inmunitario. Es de hecho este virus directamente ataca al sistema inmunitario y provoca su funcionamiento deficiente, por lo que el cuerpo queda sin la protección, sin la debida protección y puede ser atacado por cualquier tipo de bacterias, por cualquier tipo de parásitos. El organismo queda sin capacidad para defenderse y se producen infecciones repetidas y tumores que son la causa de la muerte de las personas que padecen este tipo de enfermedad. Para que el virus llegue a los linfocitos existen 3 vías de contagio y aquí vamos a presentarles cada una de ellas. La primera, la sanguínea, el contacto directo con sangre contaminada, en una herida, en transfusiones y a través de agujas y jeringas contaminadas es un medio de contagio de este tipo de enfermedad. Otro medio de contagio es la sexual, las secreciones vaginales o el semen transmite el virus. El riesgo es mayor si existen pequeñas heridas o úlceras en las zonas que entran en contacto. En cuanto a la vía materno-filial, cuando una mujer embarazada está infectada por el virus, puede transmitirlo al feto a través de la placenta, también en el momento del parto o por la leche materna durante la lactancia. Así es que prácticamente es una enfermedad altamente contagiosa. El SIDA es la enfermedad infecciosa más grave aparecida hasta la actualidad. Afecta a millones de personas en todo el mundo, por lo cual adquiere la denominación de pandemia. De acuerdo con estadísticas de la ONU-SIDA, durante el 2015 aproximadamente 37 millones de personas estaban infectadas. En Ecuador, según proyecciones del organismo internacional, a finales del 2015, más de 29.000 personas eran portadoras del VIH y que entre 1.000 y 3.000 personas fallecieron por causa de esta enfermedad. Hasta el momento no se dispone de una vacuna para la prevención ni de un tratamiento eficaz que pueda ser aplicado a los afectados. En cuanto a la prevención de todo este proceso de enfermedades, entre las normas concretas para evitar contraer esta enfermedad específicamente están las siguientes. Utilizar preservativos cuando se mantenga relaciones con una pareja no estable o en el caso de que la pareja, a pesar de ser estable, pueda estar infectada. Aplicar esta norma es primordial para prevenir el resto de enfermedades de transmisión sexual. No se deben compartir jeringuillas, cuchillas de afeitar, cepillos de dientes u otros objetos que puedan haber estado en contacto con la sangre de la persona infectada. Las mujeres que padezcan la enfermedad o sean portadoras del virus deben evitar tener hijos debido al riesgo de transmisión de la madre al feto. Como las mujeres que padecen esta enfermedad deben tomar medicamentos de manera continua, existe adicionalmente el riesgo de desarrollar defectos en el nacimiento. Sin embargo, si la madre decide dejar de tomar el medicamento durante el embarazo, su enfermedad puede empeorar, obviamente agravando, poniendo en peligro tanto la salud de la madre como también del hijo. Los problemas de salud sexual y reproductiva, según el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva durante el año 2017 al 2021, en Ecuador el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos está afectado por las inequidades económicas, de género, sociales y étnicas. Los efectos de estas inequidades se expresan en estos ámbitos interrelacionados, la diferencia de la tasa de fecundidad entre distintos grupos de población, el embarazo en adolescentes, la mortalidad materna, el acceso a métodos anticonceptivos, incremento de las ITS, incluidos el VIH, cánceres relacionados con el aparato reproductor y salud sexual y reproductiva en personas con discapacidad. A continuación vamos a revisar las estadísticas de algunas de estas problemáticas que se presentan no solamente en nuestro país, sino a nivel global. El embarazo en adolescentes, por ejemplo, es una prioridad de salud pública en la región de América Latina y el Caribe, puesto que esta región ocupa el segundo lugar a nivel mundial después de África subsahariana,
Según el Centro de Estadísticas para América Latina y el Caribe, CEPAL, Ecuador es el tercer país a nivel de la región con la tasa más alta de embarazos en adolescentes, como lo indica el informe del Estado Mundial de la Población durante el año 2003. Los esfuerzos y los recursos para prevenir el embarazo en adolescentes suele centrarse al grupo de 15 a 19 años. Sin embargo, las niñas más vulnerables que enfrentan mayor riesgo de complicaciones y muertes debido al embarazo y el parto son de 14 años o menos. Obviamente, ustedes verán, de acuerdo a la característica social de las grandes ciudades, este porcentaje obviamente se ha incrementado, especialmente en niñas e incluso desde los 10 años en adelante. Uno de los derechos fundamentales de hombres y mujeres es la planificación familiar, la misma que debe incluir información y acceso a métodos anticonceptivos modernos, con la finalidad de que las mujeres y las parejas ejerzan el derecho a decidir si quieren tener hijos o no, cuántos y en qué momento. El uso de condones femeninos o masculinos adicionalmente contribuye a la prevención de infecciones de transmisión sexual ITS, incluido el VIH-Sida. Según la OMS, se calcula que el 20 y el 30% de las gestaciones terminan en abortos espontáneos. Sin embargo, hay estudios que indican una incidencia de aborto entre el 40 y el 50% y aún hasta el 80% de todas las gestaciones cuando se incluyen embarazos muy tempranos. En América Latina, el 14% de las muertes maternas están relacionadas con abortos realizados en condiciones inseguras, eso quiere decir abortos clandestinos. En Ecuador esta cifra asciende al 15.6% de todas las muertes. De acuerdo con el más reciente reporte global sobre las epidemias del VIH, elaborados por ONU-SIDA, de julio del 2014, en coordinación con los ministerios de salud de los países miembros de las Naciones Unidas, se estima que en Ecuador viven con VIH un total de 33,000 personas, más el 2015, 14,844 personas accedieron al tratamiento antirretroviral en unidades de salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Por otro lado, el cáncer del cuello uterino es el segundo cáncer más común de las mujeres y a su vez la segunda causa de muerte por cáncer en América Latina. En Ecuador, durante el 2008, el 50% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de cuello uterino murieron por esta enfermedad. Según datos de la MSP, la importancia que reviste este cáncer en el ámbito de la salud sexual y reproductiva ha llevado a profundizar en la investigación de sus causas. En los últimos 25 años se demostró que es causado por la infección del virus del papiloma humano, PVH, por la vía genital. La infección genital con el virus del papiloma humano, VPH, es la enfermedad de transmisión sexual viral más frecuente a nivel mundial, no solamente a nivel de la región. Eso en cuanto a este tema bastante importante que nosotros hemos visto en relación a las ITS. Ya sabemos qué son las ITS. Las ITS son las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a ver un poquito más en relación de este tema. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando y vamos a ir respondiendo a algunas posibles preguntas que pueden estar ustedes también formulando. Sí que de hecho se han formulado. Vamos a ver qué son las enfermedades de transmisión sexual ETS. Las enfermedades de transmisión sexual ETS o infecciones de transmisión sexual ITS son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. El contacto suele ser vaginal, oral y anal, pero a veces pueden transmitirse a través de otros contactos físicos íntimos involucrando el pene, vagina, boca o ano. Esto se debe a que algunas ITS como el herpes y el VPH se transmiten en contacto de piel a piel. Algunas ETS pueden transmitirse de una persona embarazada al bebé, ya sea durante el embarazo o al dar a luz. Otras formas en las que el ETS pueden propagarse incluyen durante la lactancia a través de transfusiones de sangre o al compartir agujas, especialmente las personas que utilizan sustancias estupefacientes. Obviamente ellos comparten jeringas y ahí existe un alto riesgo también de contagio de este tipo de enfermedades.
Hay más de 20 tipos de ETS, incluyendo la clamidia, el herpes genital, la gonorrea, VIH y SIDA, VPH, ladillas, sífilis, y la tricomoniasis. Esas son las más frecuentes, pero existen muchas más. ¿Qué causa las enfermedades de transmisión sexual? Las causas de la ETS pueden ser bacterias, virus y parásitos. Esos son los tres microorganismos que son responsables de este tipo de enfermedades de transmisión sexual. ¿Quiénes se ven afectados por las enfermedades de transmisión sexual? La mayoría de las ETS afectan a hombres y mujeres, pero en muchos casos los problemas de salud que causan pueden ser más graves en mujeres. Si en ETS para el bebé puede causarle graves problemas de salud. ¿Cuáles son los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual? Las ETS no siempre presentan síntomas o solo pueden causar síntomas leves. Por lo mismo, es posible tener una infección y no saberlo, e incluso sin síntomas. Las ETS pueden ser dañinas y se pueden transmitir a través de las relaciones sexuales. Si tienen síntomas, estos pueden incluir una secreción inusual tanto en el pene como en la vagina, llagas o verrugas en el área genital, micciones frecuentes y dolorosas, picazón y enrojecimiento en el área genital, ampollas o llagas en o alrededor de la boca, o olor vaginal anormal, picazón, dolor o sangrado anal, dolor abdominal y también fiebre. Esos son los síntomas que presentan cualquiera de las ITS. ¿Cómo se diagnostican las enfermedades de transmisión sexual? Si es sexualmente activo, hable con su profesional de la salud sobre su riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual y si necesita hacerse la prueba, esto es especialmente importante, ya que muchas ETS no suelen causar síntomas, eso quiere decir que son enfermedades silenciosas. Algunas ETS pueden diagnosticarse durante un examen físico o mediante el examen microscópico o una llaga o líquido extraído de la vagina, el pene o el ano. Los análisis de sangre pueden diagnosticar otros tipos de ETS también adicionalmente. ¿Cuáles son los tratamientos para las enfermedades de transmisión sexual? Los antibióticos pueden tratar las ETS causadas por las bacterias o parásitos. No existe cura para las ETS causadas por un virus, pero a menudo los medicamentos pueden ayudar con los síntomas y reducir su riesgo de propagar la infección. Se pueden prevenir las enfermedades de transmisión sexual ETS. El uso correcto de condones de látex reduce en gran medida, pero no eliminan por completo el riesgo de contraer o contagiarse de las ETS. Si usted o su pareja es alérgica al látex, puede usar condones de poliuretano. La forma más confiable de evitar una infección es no tener sexo anal, vaginal u oral cuando se tenga la idea de que obviamente puede estar contagiado. Existen vacunas también para prevenir tanto el VPH y también la hepatitis B. Esas son algunas de las características más frecuentes en este tipo de enfermedades, que obviamente son a nivel general de todos estos procesos, que obviamente también dentro de las relaciones y también de la evolución de la sociedad, también se van desarrollando y que cada uno de nosotros debemos tener una educación sexual en la cual nosotros también protegerlos y también orientar a nuestros hijos o familiares. Entonces, esos son los temas que nosotros hemos tratado. También es una forma de capacitación. Las instituciones educativas son parte de este proceso de formación, no solamente en el ámbito académico. Este tema también es de carácter primordial a nivel de toda la población
Este tema se trata en la mayoría de las instituciones educativas dentro de educación sexual. Ustedes ya habían tenido un tema anterior donde ustedes conceptualizaban algunos temas que muchas de las veces, obviamente orientados a educación sexual, que muchas veces nosotros confundimos en cuanto a su conceptualización. Entonces, estos temas abarcan también una serie de capacitaciones con el fin de prevenir algún tipo de enfermedades que también nos puede en algún momento afectar nuestra vida, especialmente nuestra vida sexual. Entonces es importante que cada uno de nosotros primeramente nos concienticemos en cómo estamos llevando nuestra vida también. Entonces muchas veces por un descuido también podemos nosotros ser contagiados de este tipo de enfermedades, que eso es fundamental, este tipo de capacitaciones que obviamente están incluidas en todos los procesos de educación sexual que está contemplada dentro de ciencias naturales y que también cada uno de los estudiantes debe conocer. Mucho más cuando nosotros trabajamos ya con un grupo de estudiantes un poco más amplio. Entonces, es importante que nosotros nos vayamos capacitando, vayamos entendiendo cuáles son los riesgos, qué es lo que nosotros podemos hacer para prevenir, para evitar. Recordemos que aquí, como ya habíamos visto, en América Latina, los embarazos, especialmente de las adolescentes, nosotros tenemos una sociedad bastante conflictiva, por decirlo de otra manera. Y es por eso que dentro de la legislación ecuatoriana, por ejemplo, se ha aprobado o está en proceso de aprobarse la regulación en el proceso del aborto, porque obviamente muchas de las adolescentes llegan a embarazos justamente por procesos de violaciones, muchas veces violaciones propiciadas por miembros de su círculo familiar. Entonces, justamente son embarazos no deseados. Entonces, de esa manera empiezan también una serie de actividades sexuales precoces, por decirlo de esa manera, y obviamente que tienen que ser evitadas. Para eso el gobierno nacional también ha creado a través del Ministerio de Salud Pública una serie de programas, los cuales buscan orientar a la población en general en todos estos temas relacionados a la educación sexual, que es fundamental dentro de estas actividades también académicas de formación de cada uno de los estudiantes. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final de esta hora de clase. En relación a estas actividades, ustedes tienen las actividades, tienen ustedes el tema de tarea, es una tarea bastante fácil que tienen que hacer, así que sigan desarrollando, revisen la clase en contados minutos más. Yo ya subiré la presente clase para que ustedes de pronto en algún tema no comprendieron adecuadamente, ustedes pueden volverse a repetir para que puedan ver, para que puedan analizar y puedan presentar correctamente, responder correctamente a las inquietudes que se ha planteado dentro de la tarea. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Un gusto haber podido trabajar con ustedes. Les deseo un bonito fin de semana perdón, un resto de semana y todas las actividades que tengan una excelente semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, licenciado.